En 1977, se hallaba una hermana de iglesia en una de las calles de Caracas, compartiendo palabras bíblicas de ánimo con una amistad. Sin percatarse, estaba un hombre parado cercano a ellas, escuchando con gran interés. Al terminar su conversación, la hermana se despidió de su amistad y se dispuso a retirarse. Pero el Señor le pidió que se detuviera y que por favor le hablara a él también palabras de consuelo y ánimo. Así fue que este señor vio por primera vez la luz del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, y pidió conocer más. Y en efecto, el hombre comenzó a estudiar la Biblia y le entregó su vida a Cristo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas de las personas. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, con todo gusto estoy contigo. Recibe un saludo cordial. Hoy nos toca el tema de compartir la palabra de Dios. Pues desde el sur de California, en Pasadena, se te envían saludos muy cordiales al centro de Ohio. Es en el centro que tú estás, ¿verdad? El suroeste. Pues del suroeste de la nación al suroeste del estado de Ohio. Okay. Y debemos tal vez comenzar con una palabra de oración. Oremos. Amante Dios, habitamos en el planeta Tierra que tú creaste. Y te agradecemos que tú eres el dueño del norte, sur, este y oeste. Dirígenos hoy al estudiar tu palabra y aprender el propósito de tus palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este tema es de gran interés, Johnny, porque cuando nosotros hablamos de compartir la palabra de Dios, yo pienso que nosotros no apreciamos la bendición que es para nosotros tener el privilegio de compartir con otros algo tan poderoso como la palabra de Dios. Podemos pensar tal vez que la efectividad del evangelio depende de alguna característica, algún don que podamos tener, de saber hablar en forma convincente, de saber hablar bonito, de tener algún don especial humano, pero nada de eso. Cuando empezamos a leer en las Escrituras acerca de la palabra de Dios, rápidamente nos damos cuenta que estamos tratando con algo que va mucho más allá de nuestras capacidades. Y vamos a comenzar el primer pasaje en el capítulo de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la palabra de Dios contiene la verdad, el carácter de Dios, su voluntad. Penetra, hace impacto en las personas. Nosotros lo hemos experimentado, otras personas lo han experimentado. Siempre debemos compartir la Biblia y sus pasajes con las personas. Nunca debe ser nuestras palabras. Me encanta este texto, Rafael. Johnny, y eso que dijiste es de gran importancia. Nosotros hemos experimentado el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hemos oído testimonios, a veces en la iglesia, a veces en nuestros propios hogares de otras personas. Hemos leído los relatos en libros o en artículos de revistas. Hemos leído en la misma Biblia el poder que la palabra de Dios tiene sobre los seres humanos.
Y por eso cuando nosotros estamos compartiendo las palabras de Jesús, las enseñanzas de la Biblia, estamos compartiendo con ellos una semilla que germina y da fruto y cambia la vida de los seres humanos de una manera que nosotros jamás podemos efectuar. Aleluya. Así lo presentó ese versículo, haciendo metáforas con espada de dos filos, que era la mejor tecnología de guerra personal que había en ese tiempo. Había otras herramientas de matar, que mataban más gente, pero la espada era la más efectiva, la espada de dos filos era la más efectiva personalmente. ¿Eres experto tú con la espada, Rafael? No, Yo tampoco. no Pero, tengo espada. Pero pero esta es nuestra espada. vamos a leer otro pasaje que nos habla acerca de ese poder de la Escritura y nos explica un poquito más. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para lo cual la envié. Johnny, aquí está el secreto. Cuando nosotros pronunciamos las palabras de la Biblia, estamos pronunciando la voluntad de Dios. Estamos pronunciando los propósitos de Dios. Estamos anunciando las acciones de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca del perdón de los pecados, Dios está invertido, está involucrado en esas promesas. Cuando hablamos acerca de la predicación, de que este mensaje irá por todo el mundo, ahí va la voluntad de Dios y Él ha dicho, no volverá a mí vacía porque el poder de Dios acompaña sus palabras. Amén. Y esta realidad, Rafael, es eterna. Leemos entonces Lucas 8. Bueno, que iba a decir, tú mencionas muy bien esa eterna para que nosotros recordemos que todavía la voluntad de Dios respalda sus palabras. Todavía la obra del Espíritu Santo acompaña las promesas y los mandatos de la Biblia. Cuando la Escritura dice que deje el inicuo su camino, es porque nos va a dar el poder para levantarnos del pecado. Cuando una persona que está en las drogas, que está en el alcoholismo, que está en cualquier otro tipo de vida y se siente miserable, se siente desesperada, buscando una salida y le compartimos el evangelio, es el poder de Dios el que levanta a estas personas. Amén. Así como cae la lluvia, y leímos el ejemplo que dio Isaías, así como cae la lluvia y reverdece todo, las palabras de Dios, las enseñanzas de Dios en la Escritura hacen reverdecer nuestras vidas. Por eso debemos leerla, debemos comerla, debemos compartirla con otras personas para que tengan la misma bendición. Y ahora sí, vamos a ir al pasaje de Lucas para ver que esto que dijimos nosotros, que está el poder de Dios, es cierto, pero no es la única influencia que hay en la vida de las personas. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan.
En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Esta es una forma en la que Cristo explicó el efecto del evangelio sobre los corazones de los seres humanos. Ya sabemos que aquella que cayó en el buen terreno es la que fructificó, la que creció, la que dio fruto, la que fue un éxito. Pero también hay otras influencias en las vidas de los seres humanos. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con cualquier persona, tenemos que tomar en cuenta que están estas influencias que mencionó Jesús. Y esa realidad es cierta en toda circunstancia humana. Siempre por eso hemos de depender del poder de la palabra y no depender del poder nuestro. Y Johnny, yo no pienso que nosotros podemos utilizar esta analogía, esta enseñanza que dio Jesús como para decir, estas personas son como la semilla que cayó entre las piedras, que se pierdan. No, ninguno de nosotros va a pensar de esa manera. Más bien lo que nosotros vamos a hacer es tratar de ayudar, tratar de animar. A sacar la piedra, a sacarle las piedras, a sacar las piedras. Sí, aunque tienes que tener cuidado cuando dices de sacar la piedra, porque en Venezuela eso quiere decir molestar a la gente. Sí, el que saca piedras es el que molesta mucho. Entonces, pero no, entendemos lo que tú quieres decir. Sí, nosotros tenemos que entender que cuando compartimos el evangelio, están esas malas influencias sobre las vidas de las personas. Y aquí vamos a leer en el libro de Hebreos otra influencia negativa. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Más bien, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. El corazón malo de incredulidad es la obra del diablo en los corazones de los seres humanos. También es la obra del ser humano en sí mismo y sobre otros semejantes. El pecado nos endurece y crea en nosotros incredulidad y rebeldía. La obra de los creyentes es exhortarse los unos a los otros. En vez de tirar y sembrar dudas, sembrar fe. El rol de la palabra de Dios, la oración y la presencia en la vida de otros ha de ser el contrarrestante. Cada día no es una obra de sábado a sábado. Esto es un asunto de diario vivir. Partícipes de Cristo, hay que entregar nuestra naturaleza para que la ocupe la naturaleza divina al compartir la palabra de Dios y trabajar por la salvación de los perdidos. Esa es la ecuación. La presencia de Dios viene al hacer la palabra y su enseñanza como parte nuestra. Y más bien es el Espíritu que la hace. Nosotros nos exponemos. Todos necesitamos una preparación personal, Rafael. Sí. Tenemos que tomar en cuenta, Johnny, que hasta nosotros mismos podemos tener un corazón malo de incredulidad. Un corazón donde queremos desestimar las cosas que la palabra de Dios dice. Como decir, por ejemplo, eso no es para mí. Yo no puedo hacer eso. O Dios, eso está bueno para algunas personas, pero para mí no. Nosotros debemos darnos cuenta que debemos dejar que la palabra de Dios nos transforme, nos convenza, nos dé ánimo, nos haga creyentes, nos haga reverdecer la fe en nosotros para entonces poder cumplir esos propósitos de Dios. Amén. Y aquí hay una de esas razones por las cuales eso se hace realidad. Vamos a ver en el libro de Juan.
Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Rafael, saber las cosas que han de venir. Ahí, en la Biblia hay mucho de eso, Johnny. La Biblia nos explica mucho de lo que viene en nuestra vida y en los eventos del mundo. Pero entonces aquí hay un tema interesante en el sentido de que el Espíritu Santo tiene una obra que hacer sobre cada creyente, sobre cada persona. La razón por la que se convierten las personas es porque el Espíritu Santo trae al corazón la palabra de Dios, las promesas del Evangelio. La razón por la que nosotros crecemos en la fe es porque el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Y a medida de que el Espíritu Santo va realizando esa labor en nosotros, nosotros vamos madurando, vamos creciendo como personas firmes en el Evangelio, firmes en la fe, firmes en el servicio. Pero entonces, Johnny, eso nos dice a nosotros que no podemos compartir con otros un Evangelio que nosotros no creemos. No podemos dar a otros una enseñanza que no aplicamos en nuestra vida. Tenemos que permitir que el efecto de la palabra de Dios se sienta en nuestras vidas antes de que podamos compartirla con otras personas. Hay una obra sinergética entre el Espíritu Santo y la Biblia. Y nosotros somos los recipientes y podemos rechazar o aceptar esa influencia, exponernos o escondernos. Y así es que somos los diferentes terrenos. Y entonces viene la parte, Johnny, de que cuando nosotros aceptamos, eso viene junto con una tarea. Y vamos a leerla aquí en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Aquí hay un cuadro bastante amplio de el poder de la palabra de Dios. Amén. No es ninguna coincidencia que se habla ahí acerca de la nueva criatura y luego de que nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. La forma más efectiva de compartir el evangelio que Dios se imaginó fue la de enviar a los pecadores convertidos y regenerados por la obra de Dios a hablarle a otros pecadores que no están regenerados. Johnny, cuando las personas ven a los que han sido rescatados del pecado, mejorados, bendecidos, limpiados por la palabra de Dios, eso convence. Eso ayuda a las personas a tomar una decisión de que ellos también pueden cambiar. Pero tengo una preocupación, Rafael, ayúdame a aclarar. Tú estás hablando en pasado, los regenerados, o estás implicando un proceso, los que están siendo regenerados. Sí, indudablemente es los que están siendo regenerados, porque la regeneración es continua y va avanzando, porque es algo así como las capas de la cebolla. Ajá. Que a medida de que Dios va quitando el pecado, se revelan otros pecados, de manera de que la regeneración es una renovación continua, una
un perfeccionamiento continuo del ser humano. Pero siempre queda cebolla. Bueno, para los que les gusta la cebolla, eso está bien. Para los que no les gusta, obviamente no. A mí me gusta la cebolla. A mí me encanta. Pero entonces, vamos a ver el siguiente pasaje. Filipenses 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aleluya y amén. Lo que queremos señalar en este momento de este pasaje, que está rico en verdades y expresiones muy importantes, es la parte esa donde Pablo dice, estando convencido, estando persuadido de esto. No podemos subestimar, Johnny, el poder de la convicción personal. Cuando una persona tiene convicción personal, cuando una persona tiene seguridad en las promesas de la Biblia, cuando una persona no tiene ninguna duda de lo que está compartiendo, allí se ve mejor el poder de Dios porque ha transformado a esa persona. Amén. Siguiendo con la metáfora de la cebolla, es como una cebolla que ha sido refreída en aceite verde, en aceite de olivas, y de esas cebollas dulces. Y entonces te la estás comiendo, pero así, no de poquitos de miseria, sino de montones. Que se te sale así el aceitito cuando las estás masticando. Y una cebollita que quieres ahí, y tú la metes para adentro para comértela. Así es que el Espíritu Santo trabaja con nosotros, trayendo la palabra de Dios a transformarnos. Entonces, volvamos a enfocarnos en el tema de la convicción personal. Muy importante que como preparación para compartir el Evangelio tengamos plena convicción de la palabra de Dios, que la podamos hablar con libertad, la podamos hablar con valentía, con denuedo, que seamos personas que no tengamos, bueno, lo iba a decir, pero no lo voy a decir, voy a dejar que Pablo lo diga. Vamos a leer en Romanos. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes y hasta ahora he sido impedido para tener algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primero, también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. La verdad, Rafael, que esta versión de 2015 le da el sabor correcto de esa cebollita dulce que estábamos hablando. Y lo hace contrastando en la traducción los griegos y los bárbaros. En las traducciones anteriores que querían evitar esa expresión racista, pues dice griegos y no griegos. Pero el apóstol está enfatizando que el poder de Dios es capaz de transformarnos a todos irrespectivamente de a qué grupo pertenecemos y qué prejuicios tienen contra nosotros o nosotros tenemos complejos que nos han sido dados desde nacimiento. Ese poder de Dios a todos por igual nos puede transformar en la lectura y creencia de su palabra, de creer y leer a vivir por el Espíritu. Johnny, aquí hay una declaración maravillosa, porque no me avergüenzo del Evangelio. Todos tenemos que llegar a ese punto donde apreciamos tanto el Evangelio, tanto el tesoro de la palabra de Dios, tanto el tesoro de esa carta de amor, porque eso es lo que es. Es una carta donde Dios nos declara su amor eterno e incansable. Que podamos
gritarlo desde la azotea, que podamos narrárselo a cualquier persona, que nunca nos avergoncemos de el conocimiento que tenemos en Cristo y lo podamos decir con amor, con desesperación, con insistencia a la gente para que ellos también tengan el beneficio de conocer el Evangelio. Yo le quiero pedir perdón a Dios porque tantas veces, Johnny, me he callado en la oportunidad de hablar de su amor a otras personas, y yo quiero que ahora el Espíritu Santo me dé esa convicción, me impulse y me ayude a jamás avergonzarme de ese evangelio tan hermoso. Yo firmo debajo del nombre tuyo, Rafael. Muy bien. Y amén. Los dos tenemos mucho que el Señor nos puede ayudar. Vamos a ir ahora al pasaje en Filipenses. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Johnny, aquí hay una relación de amor entre Pablo y Cristo. Pablo era un hombre de unas convicciones muy profundas, muy fuertes, como lo son pocas personas. Tan convencido estaba él que salió a perseguir a la iglesia, pero ahora que encontró a Jesús, estaba completamente persuadido de su amor, y para él todo era pérdida por ganarse a Jesús. Amén. Y ese es el tipo de convicción que nosotros necesitamos. Ese es el tipo de relación de amor hacia Cristo que nosotros necesitamos tener para compartir el evangelio como lo hizo Pablo. Amén. Está muy claramente presentado y yo quiero vivir conforme a eso, Rafael. Entonces, y vamos a ir al último pasaje que se encuentra en Primera de Timoteo, porque aquí viene la conclusión lógica, Johnny, en el último pasaje. El golpe de gracia. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. La conclusión lógica de sus convicciones en el mensaje del evangelio y de su amor hacia Dios era compartir la palabra de Dios. Amén. Por eso él pudo viajar por todos los continentes que viajó. Por eso él pudo aguantar apedreamientos, encarcelamientos, hambres, naufragios. Por eso pudo aguantar prisiones y azotes y amenazas de muerte, no solamente de los gentiles, sino también de los mismos judíos, y todo por ganarse a Cristo. Todo por compartir el mensaje de amor de Cristo y de salvación del evangelio. Amén. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, es todo lo que quiero decir. Sí. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Señor Jesús, llénanos de ese amor. Señor Jesús, llénanos de esa convicción y de ese deseo de compartir tu palabra con todas las personas. Amén. Y bien, queridos hermanos, con este pensamiento en mente llegamos al final de nuestro estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.